voy a explicar la primera parte de las funciones. A ver, vamos a ir situándonos. Siempre x es lo que llamamos la variable independiente y siempre la vamos a representar en la horizontal. Y es la que llamamos la variable dependiente y siempre es en la vertical. Nosotros todas las funciones las vamos a representar en estos ejes cartesianos. Hacia la derecha irán los valores positivos de x, hacia la izquierda los negativos de x. Hacia arriba en la vertical los positivos de y, hacia abajo en la vertical los negativos de y. Como he dicho, estos son los ejes cartesianos. El horizontal es donde va la x y se llama también ejes de abscisa. El vertical es donde está la y se llama también ejes de coordenadas. Nosotros vamos a tener aquí todas las funciones representadas y tendremos que ir viendo, ahora lo vamos a un poquito a poco, cuáles son los valores que coge la x y cuáles son los valores de y. Vale, vamos a ver el ejemplo de la página 155, el ejercicio 1. En este caso me están hablando de un globo que hemos lanzado y hace esta curva. A nosotros nos van a ir preguntando muchas cosas, pero lo primero que tenemos que hacer siempre es averiguar, o mejor dicho, fijarnos en la gráfica y decir qué es x y qué es y. Entonces, por ejemplo, cuando me digan cuáles son las variables que intervienen, nosotros vamos a decir en x, la variable que interviene es el tiempo. Se mide en minutos y si nos fijamos y contamos, 2 cuadritos son 2 minutos, equivale a decir que cada cuadrito es 1 minuto, ¿vale? En x estoy midiendo el tiempo, lo estoy midiendo en unidades de minutos y un cuadrito equivale a 1 minuto. Nos vamos a la y. En y estamos midiendo la altura en metros. Y si vamos contando, si 100 metros son 2 cuadritos, significa que un cuadrito es 50 metros. Eso nos va a venir muy bien para cuando luego sigamos haciendo la pregunta poder relacionar. Sigo. Dominio de definición o dominio de la función. ¿Qué me quieren preguntar con eso? Me quieren preguntar cuáles son los valores de x que yo represento o que puedo representar. En este caso, los valores de x, como os fijáis, empezaría desde el 0 y llega a un máximo, si miráramos aquí las dos últimas líneas, hasta un máximo más o menos de 24 minutos. Entonces eso sería nuestro dominio, ¿vale? El dominio es de 0 a 24. Siempre se representa así, en un intervalo de valores entre 0 y 24. Otra pregunta que nos pueden hacer es, por ejemplo, ¿dónde se encuentra en determinado momento? Entonces, en este ejercicio me preguntaba qué variación de altura había desde el minuto 0 al minuto 5. Pues nosotros lo primero que decimos es, en el minuto 0, nos vamos a la gráfica. En el minuto 0 yo estoy a una altura de 0 metros. En el minuto 5 seguimos la gráfica y en el minuto 5 yo estoy a una altura de 300 metros. También me preguntan a qué altura se encuentra en el minuto 9. Pues sería tan simple como continuar aquí donde está el minuto 9 en x, buscamos con qué valor de y se corresponde y me saldría que se corresponde con una altura de 400 metros. Entonces, en el minuto 0 está a 0 metros, en el minuto 5 está a 300 metros, lo que equivale a decir que ha subido 300 metros en 5 minutos. En el minuto 5 se encuentran 300 metros, en el minuto 9 se encuentran 400 metros. Eso equivale a decir que sube 100 metros en 5 minutos. Por tanto, ¿cuál va a ser más rápido? Va a ser más rápido este. ¿Por qué? Porque sube mucho más espacio en el mismo tiempo. Ha subido casi el triple de espacio, pero en el mismo tiempo, en 5 minutos. ¿Vale? ¿Qué más cosas nos pueden preguntar de una gráfica? Pues de una gráfica también nos pueden preguntar, por ejemplo, en este caso nos dice que si se estabiliza, o sea, que a qué altura se estabiliza. Pues nosotros lo que tenemos que traducir es esa pregunta. Si os fijáis, la curva se mantiene constante en el último trocito. Eso significa que ahí se ha estabilizado. El globo iba subiendo y a partir de determinado minuto se mantiene constante, se estabiliza la altura. Si nos fijamos en la gráfica, se estabiliza a partir de los 500 metros, ya no sube más, y además a partir del tiempo de los 18 minutos. Es cuando en ese momento la gráfica empieza ya de forma horizontal. ¿Vale? Eso es todo con respecto a este ejercicio.
¿Qué más hemos visto y qué más nos pueden ir preguntando? También hemos hablado ya de la continuidad de una función, ¿vale? Se define que una función es continua cuando no levantamos el lápiz del papel. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, en esta gráfica, que era, por ejemplo, como la del globo anterior, yo todo mi dibujo, toda mi gráfica, lo hago de una sola vez. Por eso se dice que es continua. En cambio, en esta otra gráfica, que podría ser, por ejemplo, la que veíamos de los sueldos, que también se había mandado otro ejercicio de los sueldos de una persona, aquí yo, para seguir la línea, tengo que pegar pequeños saltos. Entonces, esta gráfica no sería continua. Si yo quiero indicarlo, siempre miro los valores de x. Esta gráfica es continua desde 0 hasta el valor 20. Continua de 0 a 20. Recuerdo que se pone en forma de intervalo. Mientras que esta otra que hemos dicho que pega como pequeños saltos, que no es continua, tendríamos que decir que es discontinua en x5, en x10, en x15, etc. También hemos visto el creciente y decreciente. ¿Eso qué significa? Significa que si yo me muevo hacia la derecha, mi gráfica va hacia arriba. Mi gráfica va hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. O lo que es lo mismo. Mi gráfica es creciente, decreciente, creciente y decreciente. Siempre se tiene en cuenta cuando me muevo hacia la derecha. Entonces nosotros diríamos que es creciente desde el 0 al 6. Siempre se miden valores de x. ¿Vale? De x0 a x6 mi gráfica sube. Es decreciente de 6 a 12. En mis valores de x de 6 a 12 la gráfica baja. Vuelve a ser creciente de 12 a 14, mi gráfica sube. Y vuelve a ser decreciente de 14 a 16, mi gráfica baja. Cuando mi gráfica ha sido creciente y después ha sido decreciente, siempre ahí se forma como si fuera el pico de una montañita. Pues ese es un punto máximo. En este caso tenemos dos. Primer punto máximo, segundo punto máximo. Y cuando mi gráfica va descendiendo y después vuelve a subir, ahora lo que se forma es el valle entre dos montañitas. Pues ese sería el punto mínimo. Bueno, pues con todo esto os pongo una actividad y quiero que me contestéis a las preguntas con esto que he explicado, ¿vale?